Pendientes, expectantes, y tenemos en línea a Enio García, él es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con este dato que nos impactó el viernes, ¿no? Estas 3.523 muertes que fueron incorporadas al sistema, que no habían sido incorporadas hasta el momento por parte de los efectores de salud. Enio, buen día. Mariana Sotele te saluda. Gracias por atendernos, ¿eh? Enio. Bueno, Hola. ahí está. Enio, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho, Mariana. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Enio, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, este número de 3.523, porque vos corregime si yo me voy equivocando en el relato, pero Dale, por favor. los que tienen que cargar al sistema son los efectores de salud. Sí, efectivamente. Bien, o sea, dependemos del hospital, dependemos de la clínica, dependemos del laboratorio, y por supuesto que esto se sabía que había un cuello de botella, como ha sucedido en el mundo, de acuerdo a la dinámica de la pandemia. Ahora, Sí. ¿ustedes cuándo sospecharon que el número podía ser tan alto o no sospecharon esto? Sí, mira, para poner más en contexto todavía, en general los sistemas de información que registran las enfermedades no son los mismos sistemas que registran la muerte, ¿no? Las muertes se registran de manera más lenta, es una información, digamos, de mayor calidad en general, pero poco oportuna porque se consolida generalmente en los registros nacionales entre 1 año, 2 años después que se produjo o que se cerró el año, ¿no? Entonces, en contextos de pandemia que uno necesita tener información En tiempo real. En tiempo real, se utiliza esos sistemas de vigilancia para poder, bueno, registrar también las muertes, ¿no? Entonces, eso que vos decís, que se registre en los hospitales, qué sé yo, ellos siempre lo hacen, ¿no? Desde hace por lo menos 20 años en Argentina se utilizan los sistemas de vigilancia, pero eso de cargar la mortalidad no están acostumbrados, ¿no? Venía funcionando bien ese sistema en el sentido de que la información que se producía desde ahí se tomaba como fidedigna, aportaba a la gestión, y a partir de mediados de julio empezamos a ver que había un desfasaje. Pero ¿cómo empezamos a ver eso? Porque en la provincia de Buenos Aires específicamente, nosotros generamos un sistema de gestión y monitoreo de camas, porque lo que veíamos en Europa es que uno de los grandes problemas de la pandemia de COVID era la saturación del sistema de salud, ¿no? De ocupación de camas. Entonces, para prevenir eso, hicimos todo un sistema. Ese sistema se fue consolidando y en un momento empezamos a utilizar esos dos sistemas para hacer la vigilancia y tener los datos para los análisis que hacemos para el ministro, el viceministro, el gobernador. ¿Qué dos sistemas? Perdón, Enio, el de camas. El de gestión de camas y el sistema de vigilancia epidemiológica. Bien. ¿No? El sistema nacional. Entonces llega mitad de junio, empezamos a ver que cuando cruzamos las dos bases para hacer nuestros informes, empezamos a ver que empezaba a haber diferencia, ¿no? Algunos casos estaban en el sistema de camas y no estaban en el sistema de vigilancia, y al revés también, algunos en el sistema de vigilancia y no de camas. Entonces nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Que eso iba creciendo, nos llamó la atención, ¿no? Y empezamos a hacer un trabajo de auditoría de datos, de llamar a los servicios, de chequear la información, ¿no? Y sumar a eso otro dato digitalizado que tiene la provincia, que es el acta de defunción, que es un espejo de certificado de defunción, ¿no? Entonces empezamos a hacer todo un trabajo con esas 3 bases, ¿no? Y cuando nosotros terminamos esa auditoría, ese cruce, ¿no? Empezamos a ver todo ese desfasaje, como te dije, empezó de manera más fuerte a mediados de julio, ¿no? Y en agosto se tomó unas proporciones que la verdad que no esperábamos, pero es bastante explicable. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, como se cargan esos datos en los servicios de salud, los hospitales, las clínicas, ¿no? Justo el mes de julio y agosto fueron los meses que tuvimos un aumento muy grande de casos, ¿no? Podríamos decir que de hecho el primer pico que tuvimos de la pandemia en el conurbano fue en agosto, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que con el sobretrabajo que tiene, ¿no? Esos servicios, que el registro de una fuente sola empieza a perder fuerza. Por eso la importancia de poder contar con diversos registros y poder hacer eso que hicimos, de entrecruzar los resultados y no perder la calidad del dato. Claro, en realidad lo que tenemos es una aproximación más real al problema.
¿no? Porque exactamente. esto igual dio Siempre el dato es un acercamiento de la realidad, o sea, nunca el dato es la realidad tal cual, es un acercamiento, es una manera, ¿no?, de producir información para entender lo que está pasando. Siempre van a haber sesgos, eso es así acá y en todo el mundo. Enio, de todas maneras estos 3.523 nos hizo pegar un saltito, estábamos en una letalidad promedio del 2.2 y ahora estamos Sí. en el 3.2, ¿no? Sí, teníamos una letalidad muy baja, seguimos teniendo una letalidad baja, una letalidad comparada a los países que pudieran manejar bien la pandemia. ¿Qué quiere decir manejar bien la pandemia? Por lo menos como un criterio esencial, que no haya colapso del sistema de salud, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, esa situación, por lo menos en el conurbano, se dio. Esperemos que siga así, si las cosas, si seguimos trabajando como venimos, si la sociedad se sigue manteniendo los cuidados como viene manteniendo, es muy posible que salgamos de la pandemia sin la tragedia que vimos en otros países del colapso del sistema. Los países que colapsaron el sistema, la letalidad subió por encima del 5, 6, 7%. Nosotros todavía mantenemos en 3.2, es baja, y la interpretación de ese número es esa, o sea, no tuvimos saturación del sistema. Enio, volviendo al número, porque por ejemplo en La Plata nosotros anoche no tuvimos parte de la provincia de fallecidos y el domingo a la noche tampoco, es decir, dimos el salto que dio, bueno, todos los distritos de la provincia de Buenos Aires que dimos el viernes, que fue cuando se impactó este número, el sábado hubo 4 fallecimientos más y después domingo y lunes no. ¿Está habiendo todavía como una transición, digamos, en este cambio que vamos a tener en el modo de informar, que todavía no tenemos los datos, o qué puede estar sucediendo? El que informa generalmente es el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros estamos trabajando con Nación justamente para ver cómo se hace el traslado de esos datos directamente a Nación, porque como te dije, el sistema de vigilancia epidemiológico es nacional, entonces los datos que están cargados ahí, Nación los tiene directamente. Ahora, los datos de las otras 2 bases que usamos para poder hacer ese trabajo son bases provinciales, entonces nosotros estamos trabajando con Nación un mecanismo de automatización, ¿no?, de la transferencia de ese registro para que Nación lo puedan tener también en tiempo real. Eso va a llevar un proceso, un trabajo tecnológico que esperamos que no tarde más que un par de semanas, mientras podemos ir pasando a Nación la información también en tablas, ¿no?, para que ya vayan teniendo y no tengan que esperar ese desarrollo tecnológico. Sí, nosotros igualmente no tenemos en ningún lado ningún registro de los fallecidos en los últimos 2 días. Sí, claro, eso, como te dije, el que informa ese registro es el CISA. Es el Ministerio de Salud de la Nación, que lo informa a través del CISA. Nosotros le estamos pasando los datos a ellos para que ellos agreguen nuestra información al CISA. Ahí ya es una decisión de Nación, no te puedo responder por qué no lo están difundiendo todavía. Pero en teoría lo están pasando, de provincia a Nación estaría pasando el dato. Nosotros estamos pasando el dato, ¿no? Estamos trabajando para generar un proceso de automatización para facilitar, pero el dato ellos tienen el acceso. Claro, qué raro, porque acá te digo que hay mucha preocupación en La Plata. Tenemos 2 días, viste, sin el registro y por supuesto que es un número que nos preocupa y nos ocupa. Enio, claro, ahí tenemos que preguntar a Nación por qué todavía no lo agregaron. Perfecto. Supongo que es alguna cuestión de adaptar los registros de ellos, no sé, pero bueno. Bueno, por eso, pero lo importante, digamos, es que la provincia de Buenos Aires ya tiene ya tenemos la manera de estar lo más cerca posible, como vos decís, igual el registro total, absoluto, no existe, pero sí se ha encontrado la manera más cercana de la realidad, del dato. Exactamente. Y hoy, por ejemplo, sale una nota de la Organización Mundial de la Salud, justamente instando a los países que trabajen procesos distintos de registro de mortalidad, porque hay situación, claro. Entonces, bueno, un poco es eso, es tratar de, en el contexto de esa pandemia, mejorar todo el tiempo, generar la mejor información para que las decisiones puedan ser tomadas también con mayor calidad. Me parece que ese es el reto,
y es lo que estamos intentando hacer desde la provincia. Sí, que de hecho no nos tendría que llamar la atención si esto ocurre en otras provincias, ¿no? Por eso ustedes están Totalmente. ofreciendo el sistema y lo están poniendo a disposición porque me parece que es con el gran problema, si lo están ya advirtiendo desde la Organización Mundial de Salud, que están teniendo el común denominador de todos. No, totalmente. Hoy lo que son las ciencias de la información y los que por ahí estudian lo que son los sistemas de información en salud, viene planteando que cambia un poco el paradigma. Antes había un paradigma de un sistema de información único que era la solución, ¿no? Y hoy lo que se ve es que no, es al revés. O sea, lo que uno tiene que trabajar es usar las distintas fuentes de información que hay, que tienen distintos objetivos primarios, ¿no? Y empezar a utilizar y entrecruzar y generar sistemas unificados, integrados. La consigna hoy es esa. Un poco en función de esa consigna fue que empezamos a hacer ese trabajo. Enio, y la última, y te libero, ¿cómo estamos hoy en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el AMBA? ¿Estamos mal pero vamos bien? Sí, me parece que ¿Viste ese dicho? Es un buen dicho, estamos mal pero vamos bien, porque la verdad es que todavía tenemos un número alto de casos, ¿no? Un número alto de casos implica un mayor riesgo de contagio, ¿no? Eso es así. Pero la buena noticia es que venimos de 4 semanas con estabilización en el promedio de números de casos diarios y vemos una leve tendencia a la disminución de los casos. Entonces, también en el contexto que estamos viviendo, 6 meses de una pandemia que nadie se la esperaba, ¿no? Que nos puso en una situación social, económica muy compleja, tener esos datos, empezar a ver que hay una tendencia a la disminución, la verdad que es alentador. Para nosotros de eso lo que nos hace es plantear que nos mantengamos más firmes con la guardia levantada y no desperdiciar esos avances que tuvimos hasta ahora, ¿no? Porque capaz que la otra actitud, bueno, está mejorando, listo, ya está, salimos, y no, la verdad que no es así. Tenemos que mantenernos firmes con las políticas, con los cuidados que tuvimos hasta ahora, para no dejar caer esa tendencia. ¿Cómo se puede entender? Yo te estoy escuchando atentamente, igual, a ver, hay que también remarcar esto, acompañando lo que vos decís del cuidado, etcétera, que vos sos políticamente correcto y decís que la gran mayoría se está cuidando, pero uno en la calle ve que se sacan el tapabocas o que lo tienen en la pera, que no hay distancia social, se toman una birra en la vereda, bueno, digamos, esa minoría que antes era muy poquita, cada vez lamentablemente es más grande. ¿Cómo se entiende si hay tanta circulación de gente, porque claramente cada vez hay más circulación de gente, que este bichito empiece como a desacelerar? ¿Por qué? Sí, hay dos cosas. Si bien es verdad lo que vos decís, ¿no? Que hay gente en varios lugares de la provincia, de la ciudad, que están bajando la guardia, sí. Hay una gran proporción de gente que sí se está cuidando y la última reunión que tuvo el gobernador con el comité de expertos planteó algo que la verdad que es muy cierto, o sea, de que los que se cuidan no solo se cuidan a ellos mismos, sino que están cuidando a los demás también, ¿no? Entonces ese concepto epidemiológicamente tiene mucho sentido, ¿no? El cuidar no es simplemente individual, no es solo hacia uno, sino que siempre una acción de cuidado tiene una repercusión colectiva, eso por un lado. Y por otro lado, si bien es verdad que está aumentando la circulación de personas por todo el conurbano, los indicadores que tenemos para medir eso indican que hay un 35% todavía en todo el conurbano, ¿eh? Por cordones, por ahí un poquito menos en el primero, un poquito más en el tercero, pero en promedio 35% de personas que no retomaron su circulación habitual, claro, que todavía están sin su actividad laboral. Y las clases, por ejemplo. Claro, las clases, por ejemplo, ¿no? Todo eso hace con que tengamos una situación de estabilidad, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarla. No es, entonces empezamos a bajar, empezamos a abrir todo, volvamos a las clases. No, la verdad que eso es temerario, ¿no? Sería una medida apresurada y que podría tirar por el borde todas las conquistas y los avances que tuvimos hasta ahora en el marco de la pandemia. Sí, esto de no elegir nunca, ¿no? Entre qué bonaerense tiene que ser atendido y cuál no. Algunas cuestiones que eso no pasó. Es un gran avance que tuvimos, un gran avance, la verdad que un gran éxito que tuvimos hasta ahora en esa pandemia, y hay que mantenerlo porque los países que mejor están llevando la pandemia
son los que pudiéramos tener eso, porque la cuestión de la crisis económica es global, en todos los lugares la están pasando mal, ¿no? La crisis social, ¿no? La angustia que produce todo eso es global. Lo que diferencia a los países hoy son los países que además de todas esas crisis sumaron o no una crisis sanitaria, una saturación del sistema de salud, un aumento de la mortalidad. Esa es la única diferencia tangible hoy. Sí, pelear también que tengamos ese 3 y piquito y no ese 7, ¿no? Que hubo en algunos países. Exactamente. Ese me parece que es el desafío que tenemos todos, no solamente el gobierno, sino cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos de a pie. Enio, gracias por esta comunicación, ha sido muy claro, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Otro. Ahí estaba Enio García, bueno, él es jefe de asesores de los asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.